Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por participar hoy en este taller online sobre el instrumento financiero de la SPEC para financiar pymes tecnológicas e innovadoras en Gran Canaria. Y la dedicación será de 1 hora aproximadamente. Contamos con la participación por un lado, del equipo de SPEC, o sea que agradecerle a mis compañeros que están por ahí, tanto de Seida como Saúl, por la organización del taller, y a Elena Guiar, que será la ponente en este caso, y que nos explicará con todo detalle el instrumento, ¿no? Mi nombre es Juan Ramón Rodríguez y les daré la introducción al taller. Realmente formo parte del equipo del Departamento de Promoción Económica, en concreto responsable del área de I+D y de asesoramiento en instrumentos financieros, dentro de lo que es el servicio de apoyo a empresas, conocido como el SAE de la SPEC. Así que nada, voy a compartir pantalla para que los que no nos conozcan, a través de la web que verán ahora mismo en pantalla, básicamente tenemos muy transparentemente la información de los instrumentos que disponemos y lo que se ocupa la SPEC, ¿no? La SPEC, para que no nos conozca, somos una empresa pública dependiente del Cabildo de Gran Canaria por completo, y nuestra actividad principal es promocionar el desarrollo económico de Gran Canaria mediante el fomento de inversión en la creación de nuevas empresas y nuevas actividades económicas. Para ello disponemos de diferentes instrumentos, sobre todo a la hora de apoyar iniciativas de creación de empresas y de emprendimiento, promover la innovación en el tejido productivo y mejorar la competitividad en diferentes sectores, ¿no? Bueno, en este caso en concreto el taller va a estar dedicado al instrumento de financiación, y lo único que quiero darles a conocer es el portal para que todo el mundo tenga claro cómo se accede, cómo se solicita información, tanto por el servicio de apoyo de asesoramiento como en la parte de instrumentos financieros, ¿no? Entonces, en esta sección de la web pueden ver que el servicio de apoyo a empresas está abierto a cualquier emprendedor o empresa de Gran Canaria que necesite asesoramiento en estos servicios que mencionamos aquí, que básicamente son el de acceso a financiación para el proyecto o financiación de proyectos de I+D+I, aspectos legales y tributarios, apoyo a la puesta en marcha de proyectos emprendedores, la parte de modelo de negocio, de viabilidad, estrategia de financiación, soft landing para empresas nacionales e internacionales, y apoyo a la localización de producciones audiovisuales. Estos son, en resumen, los servicios que se ofrecen desde la SPEC, además de, sin dejar de mencionar, las incubadoras de alta tecnología, que es un servicio nuevo y que hemos puesto en marcha por ahora en el sector de la biotecnología azul y a la acuicultura, y muy pronto estará operativo también para el sector de la inteligencia artificial en el entorno marino-marítimo. Sin más, el SAE se solicita muy fácilmente a través de este formulario que tienen aquí, y nos llega directamente a cualquiera de los responsables de área, y solemos responder sobre la marcha. Así que les invito a cualquier interesado que haga uso del SAE. Al final es un asesoramiento gratuito en el que se destinan una bolsa de horas de consultoría, a veces de los propios técnicos de la SPEC, otras veces contamos con consultores expertos externos, y es un servicio que puede serles de mucha utilidad en determinadas fases del proyecto, ¿no? El SAE es muy sencillito, con los nombres y datos de contacto, y ya nos ponemos en contacto para una primera reunión de diagnóstico. Por último, comentarles, ya entrando en materia del instrumento financiero de la SPEC, lo podrán encontrar en el portal también de la web, y se solicita a través de un formulario muy sencillito. No voy a entrar en detalles porque si no estaría entrando en el terreno de Elena, así que básicamente me limito al formulario que es aquí están las bases publicadas, y lo mismo, un formulario muy sencillito en el que se puede ya solicitar para una entrevista y para conocer más información sobre el instrumento. Pues sin más, Elena, muchísimas gracias por estar aquí hoy y por poder informarnos a todos de los detalles de este instrumento. Yo creo que animarles a que hagan todas las preguntas posibles, y sobre todo que entiendan cómo es la metodología de evaluación, entiendan realmente qué aspectos son los que se evalúan en las propuestas que nos presenten,
para darle el mayor valor que puedan antes de la solicitud. Entonces no duden en asesorarse. Bueno, muchas gracias, Elena, cuando quieras. Pues bienvenidos a todos. Yo voy a hacer un resumen de lo que es el instrumento financiero del ASPEG, pero lo ideal sería que si tienen dudas, pues que nos pregunten para casos más concretos. Pero primero voy a intentar abarcar la mayoría de cosas a tener en cuenta en este instrumento, ¿no? Bueno, yo no me he presentado, pero me presenta Juanra. Mi nombre es Elena Guiar y estoy detrás de la gestión del préstamo y de las valoraciones. Vale, entonces, muy brevemente, para quien no entienda el concepto del préstamo participativo, está a medio camino entre la inyección de capital por parte de un inversor y de un préstamo de una entidad bancaria. ¿Por qué se llama participativo? No porque la SPEG vaya a participar de la empresa, que eso es algo que a veces se confunde. Eso lo haría un inversor. La SPEG nunca va a participar en el capital de la empresa, pero se llama participativo porque sí que participaría de los beneficios. Y después lo vamos a ver cómo participa de los beneficios. ¿Qué quiere decir así a grandes rasgos? Que si la empresa da muchos beneficios, el tipo de interés que cobrará la SPEG por el préstamo será mayor y si no, pues será menor. Pero lo vamos a ver específicamente. También otra diferencia del banco es que el banco normalmente pide el histórico de rentabilidad y en este caso no miramos el histórico, sino miramos el futuro, ¿no? Eso es algo que no daría un banco. ¿Y para qué sirve este tipo de préstamos? Pues para promocionar la creación de proyectos empresariales innovadores, tecnológicos, con un poco más de riesgo, y para ayudar a consolidar y crecer esos proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Hablábamos del tipo de interés. Tiene un tipo de interés en dos tramos. Uno que es fijo y otro que es variable en función de la rentabilidad. Después veremos los tipos, pero en el de las SPEG tenemos que los 3 primeros años solo habrá el tipo fijo y a partir del tercer año habrá un tipo variable. Si la empresa no tiene beneficios, pues ese variable será 0, con lo cual solo se estaría pagando el tipo fijo. Y si sí que hay beneficios, la empresa no está reinvirtiendo para crecer, pues entonces sí habrá una parte variable. Otra característica de los préstamos participativos son los largos periodos de amortización, ¿no? Pues un banco a lo mejor te puede dar 3, 5 años y aquí, en el caso de las SPEG, nos vamos a 7. Los plazos de carencia. La carencia de capital, que quiere decir que la SPEG concede el préstamo y hay unos años en los que no tengo que devolver préstamo, solo pago intereses. Ese periodo, pues después lo veremos y repasaremos en detalle, pero puede ir de entre 1, 2, 3, 4 o hasta 5 años sin tener que devolver préstamo, solo intereses. Generalmente sin garantía, pues el préstamo, la garantía es un poco el proyecto, el equipo, no hay nada que avale, generalmente, ¿no? En el 99% de los casos. En algún caso muy especial se puede valorar, pero lo normal es que sea el proyecto el que garantice el préstamo. Y después, otra característica del préstamo participativo es que son préstamos subordinados. ¿Qué quiere decir? Que vamos por detrás de un banco. Quiere decir, la empresa, si por ejemplo solicita el préstamo y le es concedido el préstamo y después quiere pedir financiación a un banco, pues no le perjudica porque el banco sabe que está por delante de las SPEG para cobrar ese préstamo. Entonces, pues no entorpece la financiación bancaria. Entonces, ¿cuándo entra normalmente el préstamo? El préstamo normalmente va más dirigido a proyectos que ya estén validados, ¿no? Que ya tengan, nosotros lo llamamos ingresos visibles. No quiere decir que tenga que tener ventas, pero sí se pueden considerar ingresos visibles, pues unos contratos o que ya se hayan hecho pruebas de venta y hayan funcionado. Tenemos, o sea, una garantía de que ya está validado y que hay o va a haber ya ingresos. Entonces, en ese momento, pues ventas y crecimiento, pues encaja muy bien la línea
pero no se querían dejar atrás otras fases como diseño o validación. En estos casos, los importes a conceder son más pequeños. En la fase, o sea, lo normal es que en la fase entre 0 y 2 años se puede llegar hasta 100.000 si ya hay ventas y lo que estábamos hablando de ingresos visibles, y para empresas entre 2 y 5 años se puede llegar a 200.000. Si no tenemos esos ingresos visibles, las cantidades pueden ir entre 25 y 50.000, o hay casos excepcionales en los que en la fase de diseño y validación se puede llegar hasta 100.000, pero por hitos. Los modelos de negocio que se financian, proyectos innovadores que se pueda entender que son viables económica, comercial y técnicamente. Que a lo mejor es más fácil, pues no se financian proyectos tradicionales, que queremos decir, oye, pues si lo que queremos montar es una panadería en la esquina, no, pero si es una panadería online, pues sí puede encajar, ¿no? O sea, tiene que tener algo diferente al negocio tradicional. La franquicia como franquiciado no, pero sí como franquiciador. Yo tengo un negocio, yo tengo el conocimiento y lo que quiero es franquiciar el proyecto. Entonces sí, pero el franquiciado no. O sea, la pura comercialización no se financia, que es el siguiente punto, ¿no? Una empresa comercializadora o distribuidora que no aporta valor en la cadena, pues y que no es propietaria del conocimiento y del producto, no se financia. Y empresas que no añaden valor, pues como ¿no? Puede ser una distribuidora. Entonces vamos a entrar en... Que te interrumpa, tenemos una pregunta de Jaime. Si vamos a permitir el sonido, Jaime, a ver si puedes hablar. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Se te escucha. Ok, era sobre los hitos, que preguntabas cómo sería ese apartado de hitos, cómo se definen. Vale. ¿Cómo sería? Vale. Gracias. Gracias, Jaime. Son casos excepcionales en los que valoramos. Porque lo que no se busca es financiar la idea, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, si no hay validación de ese producto, pues necesitamos, digamos, 2 refuerzos, que pueden ser uno de estos 3 que te voy a decir. Uno, que haya un inversor que haya invertido al menos 30.000 euros, o sea, alguien externo al equipo promotor, o sea, que ya forma parte porque ha invertido, pero que no son los promotores, que haya invertido al menos 30.000 euros y que sea o un inversor profesional, un business angel, un capital riesgo o un inversor que invierta en este tipo de proyectos, no puede ser un amigo, o una empresa del sector que confía en el proyecto, ¿vale? Por tener una validación de que no es un amigo, sino alguien de fuera ha confiado en el proyecto invirtiendo al menos 30.000 euros. Esa es una condición que se podría cumplir. La siguiente condición es que el promotor, el emprendedor, tenga experiencia ya en ese mercado y en montar empresas. Entonces, eso es otra cosa que ¿no? da seguridad al proyecto. Y la tercera, que la tecnología ya esté desarrollada. Aunque no esté validada, pero ya está desarrollada. No estamos en un PowerPoint, ¿no? Estamos en algo más que la idea. Una de esas 3, ¿vale? Tecnología desarrollada, inversor externo profesional que confía en el proyecto y invierte, o el emprendedor ya tiene experiencia en ese mercado y en montar empresas, ¿vale? No sé si Jaime... Sí, sí. Sí. Y en el caso de que tener una venta de más de 30.000, ¿eso también entraría dentro de estos casos? ¿Una venta? Sí, al menos de más de 30.000, sí, por ejemplo. Entonces, Jaime, te decía que si tú ya tienes ventas, entonces ya no tienes que ir al modelo de hitos, porque el hito está pensado para aquellos que no han llegado a validar o a tener ventas. Entonces, las ventas ya digamos que te eximen de tener que pasar por hitos y ir al desembolso completo. De acuerdo, gracias. ¿Vale? A ver, vuelvo a compartir. Teníamos otra duda, Elena, de Adai Ortega.
y dice qué pasa si con empresas que ya están constituidas y y quieren lanzar una nueva idea o proyecto. Sin duda, porque además la ventaja que tiene, siempre que la empresa, o sea, la empresa, a la persona que pregunta, ¿la empresa tiene menos de 5 años? Si la empresa tiene menos de 5 años, sin problema, porque encaja en la convocatoria, la empresa ya tiene ventas, con lo cual ya puede saltarse, digamos, el tema de hito, va directo a desembolso completo y nos presenta el proyecto de la empresa con su proyecto. Si le interesa, si lo que quiere es sacar, porque tiene más de 5 años y su objetivo era sacarlo de la empresa matriz, creando una empresa nueva, también puede, porque cumpliría el requisito de hasta 5 años y se podría considerar, si el proyecto ha nacido en la empresa matriz y ya ha tenido un desarrollo en la empresa matriz, también se considera en la valoración, con lo cual puede encajar. No sé si esa era la pregunta de Adai o esa era otra, porque como perdí el chat al salirme... Elena, no sé si Sí. me están oyendo. Ahora sí. Vale, que tuve que reiniciar el audio y no los he escuchado. La pregunta simplemente es, nosotros somos una empresa que se fundó al final del 2019, Sí. nos dedicamos al desarrollo de software. La propietaria es una empresa que está en Alemania, no sé si somos una filial, 100%, pero tenemos negocios locales que estamos desarrollando. En ese sentido tenemos dos líneas de negocio, una que es un producto propio, una plataforma que posiblemente nos quedemos, que es como una especie de absorción de otra empresa, y la otra pues es otra línea de negocio que va enfocada a la academia tecnológica, al campus tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se interpreta, ¿no? Es decir, que sea una empresa nueva? Porque realmente nosotros seguiremos con el desarrollo de software, que sigue siendo nuestro core de negocio, tenemos una facturación más o menos ya interesante, pero creemos que además, como una apuesta más de la empresa, incluso al territorio, que sabemos que no hay talento y que además las políticas europeas van por ese lado, pues queremos, ya lo hacemos con algunos clientes nuestros, pues ayudar en esa parte. Entonces creemos que es interesante la parte de una academia tecnológica con un campus aquí en Canarias. Entonces no sé si la respuesta... Encaja perfecto, ¿no? Porque ustedes todavía no tienen más de 5 años, con lo cual encaja pedirla con la empresa matriz y ya tienen ingresos, con lo cual ya pueden ir a la cantidad... Aunque el ingreso venga de la otra línea de negocio, porque Sí. al final hacemos desarrollo de software que es nuestro... Sí, da igual porque lo que se trata un poco es de garantizar que la empresa hace negocio, que hay viabilidad para devolver el préstamo, entonces sin problema. Vale, eso es. Pues muchísimas gracias, Elena. Nada, cualquier pregunta, no dudes en levantar la mano. Elena, también tenemos otra pregunta de José Corujeira, que pregunta si se considera el EATIC como subvención, como un inversor externo. Vale, ahora vamos a ver la cofinanciación. No se considera como un inversor externo, sí se considera como coinversor, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Si quieres, cuando te explique esa parte ya de coinversión, si tienes alguna pregunta más al respecto, me quieres concretar, porque entiendo que si ya tienes una subvención, ya, bueno, si quieres me explicas un poco más el caso, si te apetece, pero no serviría como inversor, sí serviría como coinversor. Y ahora, o sea, no serviría como inversor a modo de valorarlo para el tema de hitos, pero sí que sirve como coinversor para cofinanciar el proyecto. Vale, entonces... Una última pregunta, Elena, y no te interrumpo más. No. Ojalá que más dudas, por cierto. Sí. Si pregunta Aurelio si se pueden hacer amortizaciones anticipadas de capital. Sí. Ahora lo vamos a ver en las condiciones. Se puede amortizar el capital cuando se quiera. Entonces, y ahora, si no me acuerdo, recuérdamelo para incidir en eso porque creo que es importante en toda empresa startup el tema de la amortización. Entonces, voy a explicar las condiciones y seguimos después con ese tema. ¿Qué características tiene que tener el proyecto? Tiene que tener el domicilio social en Gran Canaria y desarrollar la actividad en Gran Canaria. Los sectores, hablamos de ámbitos prioritarios, pero encaja prácticamente cualquier cosa que sea innovador. El
el tamaño, pues una pyme, y la antigüedad para la fase semilla hasta 2 años, que son 100.000 euros el máximo, y para la fase de crecimiento, que son 5 años, 200.000 euros el máximo. La obligación, generar empleo. Me preguntarán, ¿cuánto empleo? Dependerá de la cantidad a financiar. Lo que se pretende es que parte de esa financiación vaya para empleo. Puede ir para cualquier cosa, salvo inversiones, sino o maquinar cualquier circulante que necesite la empresa para funcionar, pero también se busca la generación de empleo, ¿vale? Si alguno tiene alguna duda específica en este sentido, pero va de 1, 2, 3 empleos, dependiendo de la cantidad, depende de, no tiene que ser en el momento de la concesión, puede ser en los siguientes 2 años, o sea, es bastante flexible. Lo que se quiere ver es que no va simplemente pues, a comprar una máquina al 100% y que no va a haber personal, sino un negocio de alguien que compra una máquina que genera dinero, ¿no? Entonces, tiene que haber personas implicadas en el desarrollo del proyecto. Entonces, como les decía, en la fase semilla podemos ir desde un mínimo de 25.000 hasta 100.000, que generalmente se desembolsan en un único desembolso inicial. El tema de los sitios solo si la idea no está validada y en casos excepcionales. Podría no estar validada, pero ir a importes no llegar a los 100.000. Entre 25 y 50 si la idea no está validada, entre 50 y 100.000 si sí que está validada. Y hasta 100.000 en las que no están validadas, pero que tienen esos pluses que hablábamos antes. Y en la de crecimiento va de 50.000 a 200.000. La coinversión. Se busca que el proyecto, que el promotor coinvierta a la vez que la SPER. En la fase semilla, hasta 2 años, tiene que haber una aportación de fondos propios en el capital social de la empresa del 25% del proyecto. Y en la fase de crecimiento lo que tiene que haber es un 50% de coinversión del proyecto que presenta. Y ese 50%, lo que hablábamos, me preguntaban antes, se cuentan subvenciones. Sí que de ese 50% del proyecto, un 15% tiene que ser de fondos propios de los promotores, ¿no? Que al final es un 7,5% del proyecto, no es mucha la cantidad. Entonces, en ese 50% sí que se consideran pues, financiación de cualquier otro tipo, ¿no? De una subvención, de otra entidad, de un banco, del propio promotor o de un inversor externo. Hay subvención implícita, ¿no? Aquí no hay nada que cuente como subvención. Y el importe que se va a conceder, pues depende un poco de la valoración. No quiere decir que si pido 200 me van a dar 200, pues igual según la valoración del proyecto, pues puede ser un poco menos. Pero depende un poco de ese estado del proyecto, ¿no? Vale, entonces las condiciones del préstamo. El periodo de devolución son 7 años, periodo de carencia es hasta 5, pueden ser 2, 3, 4, hasta 5. En ese periodo no devolvemos el capital. El tipo de interés fijo es Euribor a un año más 3,25%. Y el tipo de interés variable que se aplicará a partir del tercer año es un porcentaje de la rentabilidad de la empresa. Juntos, el fijo y el variable nunca van a superar el tipo conjunto máximo que llamamos, que es el 8. Entonces, la pregunta, en línea a la pregunta que me hacían antes de la amortización. Si llega el año 3, no, un caso normal de una startup o de una empresa tecnológica o de un proyectos tecnológicos o innovadores es que los beneficios se reinvierten, entonces no hay beneficios porque estoy creciendo, con lo cual no tengo ese interés variable. Pero en el caso de que sí que vaya muy bien la empresa, no se esté reinvirtiendo, haya beneficios, se puede, y no se quiere pagar ese 8, se puede amortizar anticipadamente, sin ninguna comisión y sin ningún límite. Esto se diferencia de NISA, que NISA sí pretende cobrar esos intereses que al tú amortizar, pues ellos sí que buscan que tengas una comisión de cancelación para mitigar eso, ¿no? Pero aquí no. Aquí, si tú decides en el año 3 amortizar, pues no tienes ninguna comisión de amortización anticipada ni ningún límite.
Solo hay una comisión, que es la de apertura, que es el 0,50%. Vale. El objetivo de la línea es mejorar la competitividad insular. Bueno, se me saltó una diapo que quería decir. Los fondos son del Cabildo, hay 4 millones de euros disponibles y es una convocatoria abierta. O sea, no hay fecha de cierre actualmente prevista. Entonces, se puede pedir en cualquier momento. El objetivo es mejorar la competitividad insular y la diversificación de la estructura productiva y generar empleo. ¿Y a quién va dirigido? A empresas tecnológicas e innovadoras de sectores específicos, no tanto, es más bien el proyecto, ¿no? Que sea innovador, que tenga tecnología, que no sea, simplemente que no sea el tradicional, ¿no? Y que la empresa tenga el domicilio social en Gran Canaria y desarrolle la actividad en Gran Canaria. Genera empleo y coinvierte en las condiciones que hablábamos hasta ahora, ¿no? Entonces aquí... Unas preguntitas que están justamente relacionadas con el domicilio. Andrea se pregunta, una empresa de hosting para plataforma de e-commerce que tiene también un software propietario para gestionar clientes, ¿se puede aplicar para este tipo de préstamo participativo? Lo que no entiendo es por qué cree que no. No sé, entonces no sé si es que no he entendido la pregunta. A lo mejor puede entrar con audio. Y Andrea, si te vamos a dar acceso sí, levanta la mano, por favor, Andrea, y te damos acceso con el audio. Hola, Andrea. Hola, muy buenas. Buenas. Encantado. Gracias por este webinar, si podemos llamarlo así. Y nada, preguntaba eso porque antes vi que uno de los requisitos, pero quizás son requisitos era como de tener una empresa como del sector marino y tal. Y entonces no sé si me perdí algo. Exacto, no. Por eso te decía, olvida en convocatoria se habla de sectores específicos, pero es porque hay distintas líneas de los fondos para apoyar ese tipo de proyectos, pero mientras el proyecto sea innovador, no importa, generalmente no importa el sector, ¿no? Vale. Porque se habla en la convocatoria también habla de diversificación y, o sea que encaja prácticamente, no conozco ningún caso que no haya encajado por ahí, ¿no? Y si es Vale, una perfecto. empresa tecnológica, sin lugar a dudas. Genial, muchas gracias. Nada. ¿Había alguna otra? Sí, Elena. Adair Ortega pregunta si el empleo tiene que ser creado en Canarias y hace referencia al trabajo remoto. ¿Al? Trabajo remoto. Claro, ahí tenemos que valorar porque se busca que el empleo se genere en Canarias, pero es cierto que hay una realidad, que es que muchos profesionales trabajan en remoto, pero la sociedad estando en Gran Canaria, pues al menos el empleo, ¿no? Se está contratando desde Gran Canaria. Tendríamos que valorarlo. Si es solo una persona que no va a estar en Gran Canaria, entonces si se puede entender que el proyecto realmente no se desarrolla en Gran Canaria, no. Si quieres darme un poco más de pistas o si quieres cuando terminemos yo les dejo mi correo y contarme más del proyecto para decirte, aunque a veces es difícil, ¿no? Porque a lo mejor pues tú crees que no vas a generar empleo en el año 1, pero nosotros vemos en el proyecto que sí que tiene un recorrido y que de aquí a 2 años podrías estar contratando. Entonces depende un poco de cada caso, pero efectivamente entendemos que hay el trabajo remoto. La idea sería contratarlo porque al final necesitamos perfiles más pedagógicos, que sean desarrolladores, pero ese doble rol a veces es difícil encontrarlo, incluso desarrolladores senior está costando mucho encontrar en Canarias y ya a veces hay que irse incluso fuera, es muy difícil realmente esos perfiles más cualificados. En la parte más de la academia, sí es verdad que específicamente no sé cómo está el mercado a día de hoy porque estamos en una fase todavía sin desarrollar el proyecto. Entiendo que sí, que crearíamos en Canarias empleo, sobre todo porque queremos que sea aquí un campus tecnológico, que venga gente de otros países a formarse aquí, etcétera, pero no lo sabemos. Entonces estamos en una fase incluso de contratación y ya nos hemos tenido que ir fuera porque no encontramos
perfiles aquí dispuestos a trabajar. Entonces, la pregunta va un poco por ahí para saber un poco qué nos vamos a encontrar. Y no Hombre, podemos... yo en tu caso, como me estabas contando antes, que ya eres una empresa de software que está aquí y tiene empleados aquí, o sea, se busca un poco que no sea, cuando hablamos de trabajo en remoto, que sea alguien que viene a Gran Canaria solo por la financiación y todo el equipo está fuera, el negocio es ese fuera y todo fuera. En el caso de ustedes, en el que la empresa está aquí, estamos hablando de una academia, si te va bien, en 2 años, aunque sea un administrativo, vas a tener que tener para gestionar. O sea que yo sí que en tu caso vería que no sería difícil que generasen un negocio. Además, nosotros no recuperamos los beneficios de la empresa, se quedan en Canarias, con lo cual no va a la matriz, sino que se quedan principalmente para seguir creciendo. Pero era un poco para ver por dónde, bueno, para tener una previsión. No es nada estricto, o sea que no es algo que digamos, oye, es que si no tienes un empleado ahí sentado en Gran Canaria afuera, no. Entonces yo en tu caso, por lo que me estás contando, yo creo que encaja perfectamente. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. A ver, creo que hay más preguntas, ¿verdad? Es que no, como las estás llevando tú, Saúl, abuso de ti y me las... No. Para eso estamos. Aurelio Vega pregunta si una startup se vende o crece y cambia de domicilio social antes de finalizar la amortización del préstamo, ¿había que volver el capital pendiente antes de la operación? Claro, eso probablemente te suceda, claro. Si vas a cambiar el domicilio social, tendría que estar en Gran Canaria en la vida del préstamo, ¿no? Entonces, si quisiese vender la empresa y que se cambiase de domicilio social, pues tendrías que amortizar el préstamo antes de hacer esa operación, sí. ¿Alguna otra? Sí, un segundito. Lourdes Rojas pregunta ¿qué tiempo es necesario que se mantenga el empleo? Un ejemplo en el que se necesitan 3 personas que van a estar en diferentes fases y cada una tendrá un trabajo de 3, 6 o 9 meses. Si todo funciona, se quedaría un mes más. En principio fijo y según una persona más entienda, ¿no? Y según vaya evolucionando, no puedo hacer una temporada exacta. Es decir, que tiene 3 personas y depende de las fases, pues tendrá pues 3 meses, 6 meses o 9. Vale, ahí te diría, tenemos que valorar el proyecto, pero ya te digo, somos flexibles en esas cuestiones, ¿no? Oye, pues es que tus necesidades son estas, también depende del importe, si son importes más pequeños, pues a lo mejor con que en los próximos 2 años computes a una persona durante un año, que puede ser 4 personas en 2 meses, o sea que somos bastante flexibles en ese tema. Todo es analizar bien el proyecto, entender que la financiación va a emplearse en parte para generar trabajo en Gran Canaria. Pero ya te digo, depende un poco eso, del importe que se solicita y de que no sea algo que es que venga por la financiación y aquí en Gran Canaria no se queda nada de ese dinero, ¿no? Entonces, siendo un proyecto que se desarrolla en Gran Canaria, normalmente siempre genera algo de empleo. O si es una cantidad pequeña, pues es mantener un empleo. O sea que dependerá de cada caso, pero no me preocuparía, o sea, no te quedarías excluida por ese tema ahora mismo, ¿no? Vale, pues entonces aquí tenía algunos ejemplos, porque a veces toda esta información, pues como ustedes están haciendo, oye, ¿cómo la interiorizo en mi empresa? He puesto 4 ejemplos, ¿no? Cuando una empresa, decíamos que buscábamos un poco una empresa con un producto más o menos validado o un servicio. Si no fuese el caso y no tiene ingresos, no tengo contratos, no tengo pedidos, no he vendido antes en este sector y no sé si va a funcionar. Entonces serían, en el caso de que fuese una empresa de menos de 2 años, en esa fase de diseño y validación, podría encajar en importes pequeños, entre 25 o 50.000, o lo que hablábamos, en casos excepcionales, donde hubiese 2 de las 3 condiciones que hablaba antes, podría llegar a 100.000, pero por hitos. Si la empresa tiene entre 2 y 5 años y se encuentra también en esa fase,
ocurre lo mismo. Entre 25 y 50.000 sería la cantidad a financiar sin tener los hitos. Si fuésemos a los hitos, podría llegar hasta 100.000 también. No podría llegar a los 200.000 por hitos, que le correspondería a esta fase en crecimiento. Y en lo que se diferencian sería en la coinversión, porque nos acordamos que siempre en la fase semilla la coinversión es un 25% en fondos propios, y en la fase de crecimiento que llamamos un 50% de coinversión, del cual un 15% es fondos propios. Y sí que tenemos ingresos visibles, entonces ya podríamos ir a los máximos. Si bien, como digo, el máximo a veces no se consigue dependiendo de la valoración, ¿no? Pues a lo mejor una empresa en crecimiento que quiere ir a 200.000, pues tendría que sacar muy buenísima puntuación para llegar a 200.000, pues igual se puede quedar en 180, 170, depende, ¿no?, de la valoración. Pero teniendo ingresos visibles no se va a hitos, se va directamente al desembolso inicial, en la fase de semilla entre 25.000 y 100.000, y en la fase de crecimiento entre 50.000 y 200.000, ¿vale? Entonces, yo esto es todo lo que conlleva el préstamo. Si quieren les cuento un poco cómo es el trámite. El trámite es en la web, donde les enseñaba Juanra a hacer una solicitud, es rellenar un formulario, les va a pedir toda la documentación administrativa que es necesaria, además de un plan de negocio. Una vez la presentan, en los siguientes 10 días aproximadamente tenemos una reunión con ustedes para asegurarnos de que hemos entendido bien el plan de negocio, alguna información que se les haya quedado atrás, para entenderlo bien. Y después podrían recibir, después de esa reunión se hace una pequeña valoración, podrían recibir un sí, un no o un continuamos. Y si continuamos ya hay una valoración final, que hasta ese momento normalmente como máximo pueden pasar 2 meses. Normalmente es antes. O sea que antes de 2 meses tendrían la respuesta. O sea, si fuese un no, igual antes, pero un sí normalmente va a llegar antes de los 2 meses. Después viene el periodo en el que, si ustedes no han aportado ya el capital, pues hay que hacer una ampliación y se tarda un poco más. O si tienen que hacer esa ampliación de capital y ustedes tienen que coordinar a los socios y tienen que hacer el registro, entonces eso sí lo tienen que tener en cuenta, que hay un periodo desde que se les dice que sí en el que si ustedes tienen que hacer una ampliación de capital y llevarla al registro mercantil puede tardar unos días. Pero tendrían una respuesta casi seguro antes de los 2 meses. No sé si ahora mismo pues estamos así, no les digo, a lo mejor dentro de 2 meses si hay mucho aluvión pues podríamos tener un poco de retraso, pero vamos bastante ágiles. Yo no sé si hay alguna pregunta más aquí. Sí, hay alguna pregunta, Elena. Ahí pregunta si el 50% de coinversión debe ser capital, que se va a invertir, o puede ser activos inmobiliarios. No, tiene que ser desembolso, o sea, tiene que ser dinero en efectivo que aporten los socios y que podamos comprobar. O sea, que si es una subvención, pues que podemos corroborar que les han otorgado esa subvención ahora, ¿no? No nos sirve el año pasado. O un inversor, tenemos que ver el desembolso. No, tiene que ser desembolso monetario. Y tiene que ser ahora, ¿no? No sirve, no. Patrimonio de la empresa no sirve, tiene que ser un desembolso o del equipo promotor o de otra institución que apuesta por el proyecto en este momento. Guerra pregunta cuáles son los criterios y se refieren a los casos de los startups. No muchas personas saben qué pasa con empresas en el momento dado, cómo empiezan. Espera, Saúl, repíteme otra vez porque se me fue la voz. Sí. Víctor Guerra pregunta cuáles son los criterios. ¿Cuáles son los criterios de valoración? Vale, de valoración, o sea,
o sea, no te puedo contar y detallar los criterios, pero sí te puedo dar pistas, ¿no? La parte de ingresos es la que más pesa, esa de ingresos visibles. Oye, es una empresa que ya está ingresando, pues ya lo tiene. Una empresa que tiene contratos firmados, lo tiene. O sea, ese bloque pesa mucho, el de los ingresos. Y después es un poco un mix de todo. El modelo de negocio, la propuesta de valor, el mercado, el empleo, si está muy endeudada, el compromiso del equipo, la tecnología, el equipo técnico, o sea, es un poco de todo. Pero lo que de verdad más peso tiene es esa parte de ingresos. Entonces, normalmente si tienes esa parte de ingresos, pues es fácil llegar a importes grandes. Si no la tienes, pues no. José Corrugere pregunta si hay una asistencia SAE para ayudar al momento de preparar el modelo de negocio para la elaboración. Vale, bueno, ahí a lo mejor, Saúl, tú tienes que decir. Sí, así que más para mí que para ti, sí. Sí, José, antes de hacer cualquier solicitud pueden solicitar asesoramiento por el SAE para eso, para validar un poco el modelo de negocio, para ver los escenarios financieros y una vez un poquito más maduro, si es lo que hace falta, pues pasar a la valoración del préstamo por parte de Elena. Así que sí, cuente con ese servicio. De todas formas, si una pregunta puede ser, oye, ¿cómo debería enfocar mi plan de negocio? Somos muy prácticos, entonces no hace falta hacer un plan de negocio académico donde cuento cómo va a evolucionar el mercado, donde cuento las estrategias de marketing, sino es más, oye, ¿qué tengo ahora? ¿Qué he conseguido hasta ahora? Y qué da peso a mi proyecto, ¿no? Oye, pues tengo una tecnología, tampoco hace falta entrar en un detalle minucioso tecnológico. Oye, tengo este producto, lo he validado de esta forma, tengo a estos apoyos, pues tengo un inversor, o tengo una carta de intenciones, o tengo, ¿no? Todo, o sea, cosas que ya tenga y que diferencie a tu proyecto de una idea y algo muy ejecutivo. No hace falta grande. Y después en la parte financiera, a lo mejor también hay algunos emprendedores que se asustan un poco, al final es una cuenta a la vieja, oye, ¿cuánto pretendo ingresar? ¿En qué me lo voy a gastar? No tiene que ser muy, muy complicado. Y si aún así pues lo presentas y vemos que está flojo, yo te voy a llamar y te voy a decir, oye, necesito esto, y te vamos a ayudar en ese proceso. Andrea Saca pregunta si le pueden explicar la ampliación de capital mínimo del 25%. Claro. Imaginemos que tienes o sea, tú vas a presentarte tu proyecto, que es una empresa, y nos presentas un plan de aquí a 2 años con todo lo que necesitas invertir de aquí a 2 años, ¿no? Imaginemos que tienes un proyecto, hablamos ¿no? de estos números que son 100.000 euros. De esos 100.000 euros, si tienes menos de 2 años, tú tienes que invertir el 25%. Que tú creas la empresa hoy, pues el 25%, es decir, 25.000 euros, tendrías que poner tú en la constitución de la empresa o en la ampliación, o hacer una ampliación de capital por 25.000 euros. Tiene que ser en capital social, así que solo te cuenta o constitución, pero que la hayas constituido ahora o muy recientemente, o una ampliación de capital que hagas justo después de la solicitud o más o menos en el momento en que haces la solicitud. Un 25% del proyecto. 25.000, en el caso del proyecto de 100.000 euros, 25.000 euros. O cuando la constituyes o con ampliación de capital. En el caso de la fase de crecimiento, esa parte de ampliación de capital, digamos, es solo el 7,5% del proyecto, porque el otro, el resto puede venir por coinversión de subvenciones o inversores externos o financiación privada. Sí, financiación privada. No sé si te quedó claro o necesitas alguna aclaración más. Y sí, no, solo una pregunta. O sea, tendría que poner, en el caso de 100.000, 25.000 como aportación de capital social, ya que la empresa ya está constituida. O me preguntaba si cuenta también, no sé, dinero de otros inversores. Sí, claro, claro. Vale. O sea, cualquier inversión, o sea, desembolsos que hayan hecho cualquiera de los accionistas, un inversor al final se convierte en accionista. Vale. Aunque en el momento de la solicitud no esté, tú dices, oye, es que si me das el préstamo, esta persona está dispuesta a poner los 25.000 euros y entrar en el accionariado de mi empresa. Cuenta. Vale, genial. Gracias.
Pregunta de Ortega si puede ser el 100% propio de ese 50% de cofinanciación. Totalmente, sí. O sea, no tiene que o sea, si lo pone el equipo promotor, pues todavía más, o sea, refuerza la valoración también, ¿no? Si es un inversor externo también, porque valida, pero si el promotor y los promotores se están arriesgando más, metiendo más dinero, totalmente. Una empresa sin ingresos, pero con a priori viable, tendría un límite de 50.000 euros. Entiendo que eso es una pregunta, ¿no? Y después matiza. ¿Quién valoraría que se pueda llegar a esa cantidad? Tengo interés en el sector visual con un carácter formativo en el sector escolar. Gracias. Vale, si no he entendido bien la pregunta, no dudes en entrar y levantar la mano y hablar, ¿no? Si no tienes ingresos visibles, los importes suelen ir entre 25 y 50.000 y no hay desembolso por hitos, sino desembolso único en el caso de aprobarse, ¿no? Y de valorarse positivamente el proyecto. Si necesitas más de 50.000, entonces solo podrías acceder a los hitos, es decir, llegar por encima de esos 50.000 si se cumplían si se cumplen 2 de las 3 condiciones que hablábamos antes. Pero si no, el máximo suele ser 50.000. De todas formas, si quieres hacerme preguntas más concretas y tener una pequeña conversación de exactamente en el estado, porque a lo mejor tú dices, oye, no tengo ingresos, pero podríamos valorar, oye, pues es que justo he hecho esto en otra empresa, he validado el modelo, pero ahora en esta empresa nueva no sé, podríamos ver si no tienes ningún ingreso visible de esta forma, pues entonces normalmente el máximo que sale la valoración son 50.000 euros. Pregunta Víctor si el capital social puede ser dinero o inmovilizados materiales. No, dinero. ¿Viste? Tiene que ser dinero y que esté disponible, ¿no? O sea, si yo digo que si el emprendedor dice yo voy a participar con el 25%, que también puede ser más, pero oye, el 25% tiene que estar en capital social o ampliación, ¿no? Por una constitución o por una ampliación de capital y tiene que estar disponible en dinero. Sobre la última pregunta del 50%, GM comenta entiendo que el máximo, pero me gustaría que se valorase el proyecto. No sé qué quieres decir. ¿Es posible de una consultoría que haga esta valoración? Es lo que pregunto. Vale, yo te decía, o sea, no puedo valorar el proyecto entero porque para eso tendrías que presentarte, pero si quieres, ahora en la diapositiva la vuelvo a poner para que veas mi correo electrónico y podemos quedar y te paso mi teléfono y llamamos y me cuentas un poco y a lo mejor te puedo afinar un poco más. Una última pregunta y ya cerramos este webinar. José pregunta con una ampliación de 40.000 euros en una empresa de un año con ventas de más de 30.000 euros, ¿entraría en la cuestión de hitos para semilla? Si ya tienes ventas y tienes coinversión, o sea, no tienes que ir a hitos. Hitos es la forma de a esos que están en esa fase de diseño y validación que no tienen ventas, de darles una oportunidad de llegar a 100.000 euros a futuro. Pero si ya tienes ventas, no tienes que ir a hitos directamente, que entiendo que te interesa más, se te desembolsa todo en el momento 1. Damos por concluido este webinar, si te parece, Elena. Perfecto. Cualquier duda que tengan, nos pueden comentar tanto directamente a mí como a Juan Ramón, como a Elena, y cualquier cosa, pues intentamos responder lo más rápido posible. Y sobre todo animarles a presentar solicitudes, que es un proceso que lleva tiempo, sinceramente, ¿no? Vamos a decirlo claro, pero que es interesante y es una financiación que está tiene mucho interés para muchos proyectos innovadores, ¿no? Pasaremos los contactos, pasamos un correo con tanto el contacto de Elena como el de Juan Ramón y el mío, y cualquier cosa que necesiten, pues nos tienen a su disposición. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos y ya saben, cualquier duda estoy aquí para contestarles y poder orientarles si necesitan un poco más de orientación y si no, pues oye, siempre es verdad que la parte administrativa pues conlleva un tema de documentación y tal, pero como somos bastante rápidos,
si tienes un plan de negocio que ya más o menos lo tienes hecho, pues, y con estas pistas que hemos dado y crees que puede encajar, pues normalmente nos ponemos en contacto muy rápido después con ustedes, o sea, desde que presentas, a los 10 días ya nos estamos reuniendo para valorar bien el proyecto y ya más o menos puedes verlo, ¿no?